Gracias por poner me gusta al video, por suscribirte y dar clic en la campana de notificaciones. Muchas, pero muchas gracias por tus comentarios. Nos enriquece mucho esta jornada bíblica anual. Muchos versículos bíblicos confirman claramente el poder que tiene la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice lo siguiente: pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Santiago 1:21 dice así: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Si la Biblia confirma que tiene poder, ¿por qué nuestras vidas a veces presentan tan pocos cambios y transformación? Te explico. El Dr. Arnie Cole, gerente general de Vuelta a la Biblia y director de investigación y desarrollo para el Centro de Interacción con la Biblia, en un estudio del 2009, demostró científicamente cómo ese poder de la Biblia impacta favorablemente en las personas, sean hombres o mujeres, cuando éstas leen la Biblia 4 veces por semana o más. Este estudio reveló que cuando se lee la Biblia una vez, 2 veces o hasta 3 veces a la semana, no hace un impacto significativo en la vida de quien la lee. Ese poder de Dios no se experimenta. Pero todo cambia cuando las personas se comprometen a leer la Biblia 4 veces a la semana o más. El resultado de sus investigaciones arrojaron que cuando se lee la Biblia por lo menos 4 veces a la semana o más, el sentimiento de soledad disminuye un 30%, el enojo disminuye un 32%, la amargura en las relaciones con esposo, hijos o alguna otra relación disminuye un 40%. Su estudio reveló que personas con luchas o tendencias al alcoholismo disminuyen un 57%. Los sentimientos de estancamiento espiritual disminuían hasta un 60%. El consumo o contacto con la pornografía disminuía un 61%. Hay 68% menos probabilidades de tener sexo fuera del matrimonio cuando las personas leen la Biblia 4 veces por semana o más. 74% menos probabilidades de caer en apuestas y juegos de azar. No solo disminuían todas estas tendencias a las tentaciones que experimentamos también. Este estudio reveló que aumentaba lo siguiente cuando se leía la Biblia 4 veces por semana o más. Aumentaba un 228%, es más probable de compartir tu fe con otros. Aumentaba un 231% el porcentaje de que tú aconsejaras a otros. También este estudio reveló un aumento por el 407% más, que hay más probabilidades de que tú memorices las escrituras. También arrojó un 200% en que aumentaba tu fe cuando es acompañada esa lectura con oración. Así que la palabra de Dios nos dice en ella misma que tiene poder. Los resultados científicos comprueban esto con datos irrefutables. Por venir a escuchar la Biblia hoy, has tomado una excelente decisión. Felicidades. Eres bienvenida, eres bienvenido. Por favor, pausa el video y haz una oración a Dios para que te dé fortaleza, sabiduría, entendimiento y coraje para practicar su palabra. Comenzamos. Esdras capítulo 3. A comienzos del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces Jesúa, hijo de Jehozadak, se unió a sus hermanos sacerdotes y a Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia, para reconstruir el altar del Dios de Israel. Querían sacrificar las ofrendas quemadas sobre el altar según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en su sitio original. Luego,
cada mañana y cada tarde comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar. Celebraron el festival de las enramadas, como está establecido en la ley, y sacrificaron la cantidad específica de ofrendas quemadas para cada día del festival. También ofrecieron las ofrendas quemadas habituales y las ofrendas requeridas para las celebraciones de Luna Nueva y los festivales anuales, tal como lo había establecido el Señor. La gente también entregó ofrendas voluntarias al Señor. 15 días antes de que comenzara el festival de las enramadas, los sacerdotes empezaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor. Esto ocurrió aún antes de que comenzaran a echar los cimientos del templo del Señor. Luego el pueblo contrató albañiles y carpinteros y compró troncos de cedro a los habitantes de Tiro y Sidón, a quienes les pagaron con alimentos, vino y aceite de oliva. Transportaron troncos desde las montañas del Líbano hasta Jope, haciéndolos flotar a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, ya que el rey Ciro había dado permiso para hacerlo. La construcción del templo de Dios comenzó a mediados de la primavera, en el segundo año después de la llegada a Jerusalén. La fuerza laboral estaba formada por todos los que habían regresado del destierro, entre ellos Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Jehozadak, junto con sus hermanos sacerdotes y todos los levitas. Pusieron al frente de la reconstrucción del templo del Señor a los levitas mayores de 20 años de edad. Jesúa, sus hijos y parientes, junto con Cadmiel y sus hijos, todos descendientes de Odavías, supervisaron a los que trabajaban en el templo de Dios. Para esta tarea contaron con la colaboración de los levitas de la familia de Henadad. Cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego los levitas, descendientes de Asaf, hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Con alabanza y agradecimiento, entonaron el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito, alabando al Señor porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Sin embargo, muchos de los sacerdotes levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Esdras capítulo 4. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los desterrados estaban reconstruyendo un templo al Señor, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los otros líderes y les dijeron: «Déjenos participar en la construcción junto con ustedes, porque nosotros también adoramos a su Dios. Le venimos haciendo sacrificios desde que el rey Esaradón de Asiria nos trajo a estas tierras». Zorobabel y Jesúa y los otros líderes de Israel respondieron: «De ninguna manera pueden tomar parte en esta obra. Nosotros solos construiremos el templo para el Señor, Dios de Israel, tal como nos ordenó Ciro, rey de Persia». Entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguiera trabajando. Sobornaron a algunos funcionarios para que actuaran en contra de ellos y frustraran sus planes. Esta situación continuó durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y duró hasta que Darío subió al trono de Persia. Años más tarde, cuando Jerjes comenzó su reinado, los enemigos de Judá escribieron una carta con acusaciones contra el pueblo de Judá y de Jerusalén. Tiempo después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, los enemigos de Judá, dirigidos por Bislam, Mitrídates y Tabeel, le enviaron una carta a Artajerjes escrita en arameo que fue traducida al idioma del rey. El gobernador Rehum y Simsai, el secretario de la corte, escribieron la carta
en la cual le contaban al rey Artajerjes acerca de la situación en Jerusalén. Saludaban al rey en nombre de todos sus colegas, los jueces y los dirigentes locales, el pueblo de Tarpel, los persas, los babilonios y los de Erec y Susa, es decir, Elam. También enviaron saludos de parte del resto del pueblo que el gran y noble Asurbanipal había deportado y reubicado en Samaria y en todas las tierras vecinas de la provincia situada al occidente del río Éufrates. La siguiente es una copia de la carta. Al rey Artajerjes, de parte de sus leales súbditos de la provincia situada al occidente del río Éufrates. El rey debería saber que los judíos que llegaron a Jerusalén de Babilonia están reconstruyendo esa ciudad rebelde y malvada. Ya han echado los cimientos y pronto terminarán sus murallas. El rey también debería saber que, si esa ciudad se reconstruye y se completan sus murallas, su reino se verá perjudicado porque los judíos se negarán a pagar los tributos, los derechos aduaneros y los peajes correspondientes. Ya que nosotros somos leales súbditos de usted y no queremos que se deshonre al rey de esa manera, hemos enviado esta información a su majestad. Sugerimos que se investiguen los registros de sus antepasados, en los que descubrirá lo rebelde que fue esa ciudad en la antigüedad. De hecho, fue destruida a causa de su larga y conflictiva historia de rebelión contra los reyes y las naciones que la controlaban. Advertimos al rey que, si esa ciudad se reconstruye y sus murallas se completan, su majestad perderá la provincia situada al occidente del río Éufrates. Entonces el rey Artajerjes envió la siguiente respuesta. Al gobernador Rehum, a Simsai, secretario de la corte, y a sus colegas de Samaria y de toda la provincia situada al occidente del río Éufrates, saludos. La carta que me enviaron fue traducida y leída en mi presencia. Ordené que se investigara en los registros y, efectivamente, comprobé que Jerusalén ha sido un semillero de insurrección contra muchos reyes. De hecho, la rebelión y las revueltas son normales allí. Reyes poderosos han gobernado Jerusalén y toda la provincia al occidente del río Éufrates, y han recibido tributos, derechos aduaneros y peajes. Por lo tanto, emitan órdenes para que esos hombres dejen de trabajar. Queda prohibido reconstruir esa ciudad, a menos que yo lo ordene expresamente. Sean diligentes y no descuiden este asunto, porque no debemos permitir que la situación perjudique los intereses del trono. Cuando Rehum, Simsai y sus colegas oyeron la lectura de esa carta del rey Artajerjes, se fueron deprisa hacia Jerusalén. Entonces, con una demostración de fuerza, obligaron a los judíos a abandonar la construcción. Por lo tanto, se detuvo la obra del templo de Dios en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Salmos capítulo 86, versículos del 11 al 17. Enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Con todo el corazón te alabaré, oh Señor mi Dios. Daré gloria a tu nombre para siempre, porque muy grande es tu amor por mí. Me has rescatado de las profundidades de la muerte. Oh Dios, gente insolente se levanta en mi contra. Una pandilla violenta trata de matarme. No significas nada para ellos. Pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. Mírame y ten misericordia de mí. Dale tu fuerza a tu siervo. Salva a este hijo de tu sierva. Envíame una señal de tu favor. Entonces los que me odian pasarán vergüenza, porque tú, oh Señor, me ayudas y me consuelas. Proverbios capítulo 21,
versículos 17 y 18. Los que aman el placer se vuelven pobres. Los que aman el vino y el lujo nunca llegarán a ser ricos. Los perversos son castigados en lugar de los justos, y los traidores en lugar de las personas honradas. Hechos capítulo 22. Hermanos y estimados padres, dijo Pablo, escuchen mientras presento mi defensa. Cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor. Entonces Pablo dijo, soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como ustedes hoy. Perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto, pues recibí cartas de ellos, dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, las cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y la voz contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que debes hacer. Quedé ciego por la intensa luz y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Allí vivía un hombre llamado Ananías. Era un hombre recto, muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó y se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Después me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar, pues tú serás su testigo. Les contarás a todos lo que has visto y oído. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Después de regresar a Jerusalén y mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis. Tuve una visión de Jesús, quien me decía, date prisa, sal de Jerusalén, porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí. Pero Señor, argumenté, seguramente ellos saben que en cada sinagoga yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti, y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Estuve allí cuidando los abrigos que se quitaron cuando lo apedrearon. Pero el Señor me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. La multitud escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra. Entonces todos comenzaron a gritar, llévense a ese tipo, no es digno de vivir. Gritaron, arrojaron sus abrigos y lanzaron puñados de polvo al aire. El comandante llevó a Pablo adentro y ordenó que lo azotaran con látigos para hacerlo confesar su delito. Quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Cuando ataron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba allí, ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó,
¿Qué está haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó: Dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy, respondió Pablo. Yo también lo soy, dijo el comandante entre dientes, y me costó mucho dinero. Pablo respondió: pero yo soy ciudadano de nacimiento. Los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo se retiraron velozmente cuando se enteraron de que era ciudadano romano, y el comandante quedó asustado porque había ordenado que lo amarraran y lo azotaran. Al día siguiente, el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieran en sesión con el Concilio Supremo Judío. Quería averiguar de qué se trataba el problema, así que soltó a Pablo para presentarlo delante de ellos. ¿Has visto qué práctico, claro y directo es Dios con el ser humano? Él deja muy claro lo que le gusta y lo que le disgusta, lo que espera de ti y lo que Dios quiere hacer por ti y para ti. Pongo a tu disposición una increíble enseñanza de 9 principios básicos para que tú adquieras una relación con Dios de manera personal, para que tú mismo o tú misma puedas encontrar las respuestas a tus inquietudes a través de la Biblia. Hay veces que no sabemos cómo buscar o por dónde empezar. Solo sabemos que queremos tener un encuentro verdadero y real con Dios. Muchas veces le decimos: Dios, ¿existes? Quiero conocerte. Esta increíble enseñanza de los 9 principios básicos fueron la respuesta para mí y serán la respuesta para ti. Esta enseñanza es presencial o virtual. Yo estoy en Guadalajara, pero tengo amigos por todo México y amigos por todo el mundo que estarían encantados de enseñarte estos 9 principios básicos. Es de manera personal porque es a tu ritmo, es respondiendo a tus dudas, no las de otro, tratando específicamente áreas de tu vida y de tu corazón. Solo necesitas tu Biblia, tiempo y las ganas de tener un encuentro con Dios. Es totalmente gratuito. Tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Déjame tus datos para contactarnos contigo al correo queremosresponderte@gmail.com y con gusto te explico cómo podemos empezar y dar el siguiente paso. El correo está indicado en la caja de comentarios. Nos vemos mañana. Bendiciones.